Bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea su nombre. Gloria sea su nombre. Aleluya. Te invito en esta mañana, hermano, hermana, así como lo hemos alabado al Señor, el que también le podamos adorar por un instante y así nos vayamos preparando para el momento para el cual vamos a oír y vamos a recibir la palabra del Señor. Aleluya. Santo y bendito sea tu nombre, Cristo amado. Los ojos más bellos, los más bellos del mundo, son los que miraron al pobre pecador. Estaba yo perdido, entendido y en pecado. Tus ojos me miraron, la salvación me dio. Los más bellos del mundo, son los que miraron al pobre pecador. Estaba yo perdido, entendido y en pecado. Tus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron, me vieron y hablaron. Día en el Calvario, tu vida entregó. Tus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron, me dieron tierna luz. Día en el Calvario, tu vida entregó. Tus ojos me miraron, la salvación me dio. Los más bellos del mundo, son los que miraron al pobre pecador. Estaba yo perdido, entendido y en pecado. Tus ojos me miraron, la salvación me dio. Los más bellos del mundo, son los que miraron al pobre pecador. Estaba yo perdido, entendido y en pecado. Tus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron, me dieron tierna
alabanzas de su pueblo, hermano amado. Y mientras le alabamos, mientras le adoramos, Él está haciendo su obra en nuestros corazones, desarraigando toda raíz de amargura, renovándonos en el poder de su fuerza. Aleluya, Él está transformando vidas, hermano. Él está mudando, cambiándole en un nombre nuevo. Él está haciendo su obra, hermano. Esta tiene que ser su confianza, hermano amado. Esta tiene que ser su confianza, hermana amada. Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya, aleluya. La palabra dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Este es su momento de comunión con el Señor, hermano. Este es su momento de comunión con el Señor, hermana. Rompa con toda la estructura, con toda la estructura que le tiene estancado. Rompa con todo aquello que no le permite acceder a la presencia del Señor. Deje que el Señor le lleve, que le remonte alas de aire, que le llegue hasta lo más alto, hasta el mismo trono de la gracia. Aleluya, aleluya. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Siempre que ha habido manifestación de Dios, ha sido porque ha habido hombres y mujeres que a Dios lo buscaron. Ha sido porque ha habido hombres y mujeres que a Dios lo buscaron. Vamos a buscar al Señor, hermano. Vamos a buscar de Dios, hermana. Aleluya. Vamos a buscar juntos de la presencia del Señor. Vamos a buscar juntos de su presencia en esta mañana. Y Él se va a manifestar. Él se va a manifestar. La gracia de Dios está aquí, hermano amado. Estamos donde dos o tres estamos reunidos. Allí está el Señor con nosotros. Y Él está paseándose en medio de su pueblo. Él está paseándose en medio de su pueblo. Horrible canta, mandarán saraya así, arriba la yantaraya soa. Mi alma te alaba, Cristo amado. Gloria a ti, Cristo querido. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido, que hable verdad. Quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. De tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre y nuestro dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Aleluya. Lo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente que vean distintas solo como yo, que no se divida como duele a veces entrando en contienda y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que otro, que en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido, que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada me brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
allí quiero morar. Quiero un rebaño donde mis ovejas despiertan seguras y llenas de mar, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea su nombre. Aleluya. Santo y bendito sea el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Aleluya. Aleluya. Gloria sea su nombre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermanos amados, en esta mañana quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 32. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 32. En esta mañana vamos a estar refiriéndonos a los textos bíblicos que narran los hechos del apóstol Pedro y cómo Dios, para que pudiera manifestarse la gracia, tuvo que ir procesándolo por medio de diferentes situaciones para que él pudiera llegar a esa medida de gracia en la cual ministró mediante el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 32, y damos lectura a las Sagradas Escrituras y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en el salón, los cuales se convirtieron al Señor. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por cuanto que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que en la exposición de la misma, Señor, tu palabra llegue a nosotros en el poder y en la potencia del Espíritu Santo para cumplir así todo propósito de tu buena voluntad, Señor, en la confianza de que tú habrás de hacer, Señor, cuanto pedimos y aún mucho más abundantemente, porque lo que pedimos, Señor, lo pedimos de acuerdo a tu voluntad y en tu nombre, y te damos gracias en ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos amados, hacíamos mención de que íbamos a hablar acerca de los hechos del apóstol Pedro. En el capítulo 9 y en el capítulo 10 relatan 3 sucesos que fueron importantes y que la Biblia registró como parte de los hechos del apóstol Pedro. No quiere decir que estos fueron los únicos hechos, sino que quiere decir que son parte de los hechos que el apóstol Pedro que quedaron registrados del apóstol Pedro. Y nosotros vamos a ir viendo en un orden ellos. ¿Por qué? Porque el primer suceso fue esta curación. Luego en otra región, en la región de Jope, el apóstol Pedro hizo un milagro de resurrección. Aconteció por medio de él un milagro de resurrección. Y luego en el capítulo 10 habla de la conversión de Cornelio. Pero si nosotros lo miramos detalladamente, vamos a ir viendo un proceso que se fue dando en la vida espiritual del apóstol Pedro para que pudiera llegar a esa medida de unción, a esa medida de gracia en la cual él se movió en la casa de Cornelio. Todos nosotros, los que ya hemos leído las Sagradas Escrituras, sabemos que una sanidad es algo muy maravilloso. Una resurrección ya es algo más sobrenatural, más sorprendente, pero la salvación de un alma es lo más importante. Porque una persona puede ser sana y perderse luego,
Una persona puede morir y resucitar, pero si no se convierte puede perderse eternamente. Pero una persona que es convertida, esa persona se va al cielo con Cristo Jesús. Esa persona va a vivir y va a vivir eternamente. Así que entre los sucesos en los cuales registra la Biblia de los que acontecieron en el ministerio del apóstol Pedro, podemos coincidir en decir que el más importante de todos ellos es la conversión de Cornelio y de todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y en esta serie de 3 sucesos, nosotros podemos ver que el último de ellos que registra las Escrituras en el libro de los Hechos es el de la conversión de Cornelio. ¿Y por qué? Permítame que le comparta. Cuando él sale a su ministerio, él sale en obediencia a su llamado. Él recibió un llamado de parte del Señor mientras estaba echando las redes, diciéndole al Señor que a partir de ese día ya no sería más pescador de peces, sino que se convertiría en un pescador de hombres. Así que él tenía un llamado de parte del Señor a cumplir con un ministerio que era el ministerio de dar a conocer el misterio de Cristo Jesús. Amén. Y de Dios el Padre. Él tenía que predicar el Evangelio. Así que como hemos leído, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Eneas no pidió por él. Eneas le recibió a él. Eneas estaba hace 8 años enfermo, y esto era notorio, por cuanto que hacía 8 años que no podía caminar, pero no pidió por él. Pedro llegó a él en el cumplimiento de su ministerio. Y esto recordémoslo. Amén. ¿Por qué? Porque esto nos es importante a todos nosotros, ya porque todos nosotros tenemos un ministerio dado por el Señor. Todos tenemos una actividad propia por la cual el cuerpo de Cristo tiene que ir edificándose y el reino de Dios tiene que ir extendiéndose. Amén. Así que todos tenemos una actividad propia, todos tenemos un ministerio de parte del Señor. Y dice que Eneas no pidió por él, Eneas le recibió a él, y él fue en el cumplimiento de su ministerio, que su ministerio era un ministerio apostólico, y como apóstol tenía, amén, el deber o tenía la obligación de ir y velar por las iglesias en los diferentes lugares. Y halló allí a Eneas, que hacía 8 años que estaba enfermo y su enfermedad era notoria en toda la región. Ya que cuando Eneas recibe la cura milagrosa, la sanidad milagrosa, dice que todos en la región se convirtieron al Señor, todos los de la región de Lida y en Sarón, aún regiones aledañas. Amén, porque de alguna manera el testimonio de Eneas impactó a toda esa región. ¿Qué es lo que esto nos enseña a nosotros? Que en el cumplimiento de nuestro ministerio y del llamado que tenemos de parte del Señor, siempre va a haber un impacto. Siempre va a haber un impacto. No importa qué tan sencilla sea su labor, no importa qué tan simple sea su tarea, siempre esta, si es de parte del Señor y dirigida por Dios, tenga la confianza que va a traer un impacto, y siempre ese impacto va a ser un impacto positivo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo le instó a Timoteo, el cual era su discípulo, y le invito para que lea en su Biblia, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 5 le dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Qué quiere decir? Ser responsable con la tarea que te fue comisionada o encomendada. Amén. Entonces nosotros miramos, hermano amado, que el cumplir con nuestro ministerio, el cumplir con la tarea que nos fue encomendada, el cumplir con aquello que está en nuestro corazón y que nos ha sido marcado por el Señor, amén, es nuestra obligación, es nuestra tarea.
Amén. Si usted dice, ¿cuál es mi tarea en el Señor? Primeramente, creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Pero luego está la tarea de hacer aquello que el Señor pone en su corazón, en el orden y bajo la confirmación de la iglesia. Amén. En el orden y bajo la confirmación de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo puedo querer hacer algo y tener un sentir de algo y todavía no ser el tiempo. Amén. Y todavía no llegar el momento. O de repente no tengo la confirmación, entonces lo mejor no es que lo haga, sino que espere en el Señor. Amén. Ya que los resultados no dependen solamente de nosotros, sino dependen también de Dios. Amén. Y yo tengo que estar alineado con la voluntad del Señor y hacer las cosas según su dirección para confiar en que todo me ha de ir bien. Pero nosotros vemos que Eneas recibió esta gracia en el cumplimiento de su ministerio, en el cumplimiento del ministerio del apóstol Pedro. Ahora, cuando él sale al cumplir con su ministerio, ya no solamente Dios le usa para sanar a Eneas, y esto trajo una conversión en toda la región de Lida y en toda la región de Sarón, sino que en regiones contiguas, cercanas, en Jope, donde sabían que el apóstol Pedro estaba cerca, dice que sucedió algo. Muere una mujer cuyo testimonio era un testimonio en la ciudad y en la iglesia sobre todo, porque era una persona muy amada. Me refiero a Tabita, que traducido significa su nombre Dorcas, la cual dice que con sus propias manos ella elaboraba vestidos y elaboraba prenda para las hermanas, y esta hermana enferma y fallece. Y enterándose la iglesia de que Pedro estaba cerca, envían desde Jope a la región de Lida a dos de los hermanos, dos de los discípulos del Señor Jesucristo, para traerlo al apóstol Pedro. Ahora ya el apóstol Pedro no iba en el cumplimiento de su ministerio, sino que iba siendo requerido por otros. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque a medida que nosotros vamos a ir desarrollando en esta mañana esta enseñanza, nosotros vamos a ver que para poder movernos en esa medida de unción y de gracia sobrenatural, en donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo en forma sorprendente, maravillosa, hay todo un proceso. No es que yo creo, me levanto un día o alguien me impone la mano y me confirma que tengo tal ministerio, que tengo tal don, y ya me voy a mover en esa medida de unción, en esa medida de gracia. Hay todo un proceso. Amén. Y acá nosotros podemos ver delineadamente este proceso. Pedro salió en el cumplimiento de su ministerio e hizo la tarea para la cual había sido apartado por el Señor. Pero cuando él comienza a hacer su tarea, ya otros empiezan a requerir de él. Ya otros empiezan a llamarle a él. Amén. Y ahí se va extendiendo la labor, y él va creciendo en una medida de manifestación sobrenatural del poder de Dios. Amén. Y dice la Escritura, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, versículo 36, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamado a todos los santos y viudas, la presentó
viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. En el primero de los sucesos, él fue en el cumplimiento de su ministerio. Pero en el segundo de los sucesos, él fue requerido por los discípulos. ¿Por qué? Porque nuestro aprovechamiento del Señor, nuestro crecimiento en el Señor, trae un provecho para otros. Por eso es que tenemos que buscar la medida de poder crecer y de desarrollarnos espiritualmente para que nuestro crecimiento traiga un provecho para otros. Amén. En la carta a Timoteo, y me refiero a las cartas pastorales, amén, porque Timoteo era un discípulo que fue preparado y perfeccionado por el apóstol Pablo. En esta oportunidad, en la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13 al 15, y quiero invitarle a que leamos juntos, porque en ello todos nosotros vamos a ver que hay una manera en la cual podemos ir creciendo y desarrollando para que nuestro crecimiento y nuestro desarrollo tenga un aprovechamiento para otros. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13 al 15, dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A veces pensamos, si descuido mi vida espiritual, es mi vida. Y ese es un pensamiento egoísta. Si dejo de cumplir como el ministerio, es mi llamado, yo voy a responderle al Señor. Y eso es un pensamiento egoísta. El que yo crezca no solo trae un beneficio a mi vida espiritual, el que yo me desarrolle espiritualmente y crezca en el conocimiento del Señor y aprenda a moverme en esa medida de unción y de gracia y de conocimiento de Dios, no es solamente un beneficio para mí, también lo es para los demás hermanos. Amén, también lo es para las demás personas. Por eso el apóstol Pablo le exhortó a Timoteo, dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que no solamente tengo que estar ocupado, y esto no es por temporadas, esto no es afral. La obra del ministerio no es afral, no es por temporadas. La obra del ministerio es todos los días que nos levantamos, nuevas son las misericordias del Señor, y mi esperanza y mi confianza en el Señor tiene que ser que ese día puedo ser tomado por Dios para ser utilizado en provecho de otros. Amén. Mi esperanza y mi confianza tiene que ser que ese día el Señor puede tomar, puede requerir de mi vida para usarme en beneficio de otros. Amén. Por eso es que el apóstol Pedro, entre tanto que iba en cumplimiento de su ministerio y hacía la tarea para la cual había sido llamado, comenzó a ser requerido. Se lo empezó a llamar. Lo empezaron a buscar. Amén. Y no solamente lo empezaron a buscar, sino que se empezó a mover en otra medida de unción o de poder. ¿Por qué? Porque ver sanarse a un enfermo es algo maravilloso. Pero ver resucitar a un muerto es algo tremendo ya, eso. Amén. Sin embargo, ninguno de estos dos hechos son los más importantes en cuanto al conocimiento de lo que es la vida eterna. Lo más importante en cuanto al conocimiento de la vida eterna es la salvación de un alma. Así que Dios le usa
para sanar a un enfermo, Dios le usa para resucitar a un muerto, pero en el capítulo 10 ya Dios le usa para salvar un alma. El alma de Cornelio. Y no solamente de Cornelio, porque Cornelio fue diligente, porque sabiendo que el que venía era enviado por Dios, ¿qué hizo? Congregó a toda la familia. Congregó a toda la familia. Amén. ¿Cuántos han venido en esta mañana sabiendo que la palabra que se iba a hablar era palabra de Dios? Amén. ¿Vinieron en esa confianza? Amén. Congreguen a su familia. Congreguen a su familia. Si es palabra de Dios lo que se ha de hablar, congreguen a su familia. Amén. Porque en eso tenemos que ser diligentes. No dejemos de exhortarle, no dejemos de redarguirle, no dejemos de insistirle. Tal vez no respondan, pero nosotros hicimos nuestra tarea. Amén. Si sabíamos que lo que se iba a hablar era palabra de Dios, congreguemos a nuestras familias. Amén, insistámosle, invitémosle, exhortémosle. Amén. El Señor en algún momento irá a hacer su obra. El Señor en algún momento irá a hacer su obra. Amén. Bendito y sea el nombre del Señor. Pero en el verso 43, y pareciera ser aislado este suceso, y no es poco común, en el verso 43 del capítulo 9 nos dice algo. Fíjese que dice en el verso 42, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Yo bien hubiera podido terminar la frase ahí, y ya con eso me queda por satisfecho. Dorcas resucitó, muchos creyeron en el Señor, fueron salvados, yo ya cerraría la frase ahí. Sin embargo, está el verso 43 y no es poco común. Y permítame que le explique por qué no es poco común y por qué es de preparación para lo que iba a venir en la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué es no poco común y por qué es de preparación para lo que iba a venir en la vida del apóstol Pedro? En el verso 43 dice, y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón. Y podríamos terminar la frase ahí, ¿no es cierto? Amén. Es decir, quedó muchos días en casa de un cierto Simón. Pero no dice solamente que quedó muchos días en casa de un cierto Simón, sino que dice que quedó muchos días en casa de un cierto Simón curtidor. Trajo su oficio. ¿Y por qué? Porque según la ley de Moisés, todo el que tocaba animal muerto quedaba contaminado. Y de esto se prevenían muchos de los judíos profesantes, se prevenían de no tocar, no tener contacto con carne muerta, con carne de animal muerto, para no quedar contaminado y poder entrar libremente al templo a adorar y a buscar al Señor. De lo contrario, había todo un rito, toda una ceremonia de purificación y que requería aún de días para quedar purificado, para quedar limpio, para poder entrar al templo. Así que si había un oficio que era difícil de llevar, era el oficio de curtidor. Porque ¿qué hace el curtidor? Cuerea. Amén. Cuerea, tiene que estar con... Así que si había un lugar para Pedro de donde posar, de donde quedarse, el peor lugar, ¿cuál era? La casa de Simón Curtidor. Amén. Pero en la casa de Simón Curtidor, Pedro tiene una visión. Capítulo 10, verso 10 al 16. En la casa de Simón Curtidor, Pedro tiene una visión. Capítulo 10, verso 10 al 16 del libro de los Hechos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino en éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había
de todos cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. No bastó con que Pedro quedara en la casa de Simón Curtidor, donde cuereaba todo tipo de animales, no solo ovejas, todo tipo de animales cuereaba a Simón Curtidor, sino que Dios, en el momento en que él tiene hambre, ¿qué hace? Descender un lienzo del cielo, atado de las 4 puntas, y arriba del lienzo toda clase de animales. Cuadrúpedos, aves, reptiles, toda clase de animales. Y la voz del cielo que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios lo estaba procesando. Lo tenía que usar en otra dimensión espiritual, en otro crecimiento espiritual, en otro desarrollo. Lo tenía que usar en otra medida de unción. Así que lo estaba procesando. Pedro, te vas a quedar en Jope unos cuantos días, pero no en cualquier lugar. Mirá, hay hermanos que tienen unas casas preciosas y que tienen una comodidad bárbara. Te podrías quedar ahí, pero yo ya dispuse un lugar. En casa de Simón Curtidor te vas a quedar. Y estuvo allí varios días. Y un día que tuvo hambre fue a orar. Y Dios le baja un lienzo y le dice: mate y come. No, Señor, jamás ha entrado cosa común o inmunda. Jamás he comido. Estaba lleno de prejuicios. Lleno de preceptos, de normas religiosas. Estaba lleno de cosas dentro que no le permitían a él moverse en esa medida de gracia, en esa medida de unción, en esa medida de poder. ¿Por qué? Por lo que él razonaba, por lo que él pensaba y por lo que él sentía. Si queremos movernos en una medida de unción, en donde seamos dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos que vaciarnos del razonamiento humano. No quiero decirle que quede sin razón, no quiero decirle que quede sin dirección o sin guía, sino de vaciarnos del razonamiento humano para tener la guía y la dirección del Señor. Si queremos ser movidos en esa medida de unción, de gracia y de poder, tenemos que vaciarnos de todo lo que sentimos, todos esos preconceptos, todas esas ideas, todos esos sentimientos que tenemos ya concebidos, porque así aprendimos, porque así me enseñaron, porque un día se dijo. Tenemos que vaciarnos de eso para que Dios pueda usarnos como instrumento en sus manos. Para que Dios pueda utilizarnos como instrumento en sus manos. Versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Amén. En la primera salió en el cumplimiento de su ministerio, cuando sana a Eneas, ¿no es cierto? ¿Recuerda? En la segunda, en la resurrección de Dorcas, él ya es requerido por la utilidad que tenía, por el provecho que había en él, por el crecimiento de su vida espiritual. Pero en la tercera, ya Dios lo comienza a dirigir directamente.
Ya Dios le comienza a decir, mira, baja, desciende, vienen 3 hombres, están por golpear la puerta y te buscan a ti, y ve y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado a buscarte. Ya hay otro crecimiento. Ya no es que sale él en obediencia, no es que se lo requiere por el aprovechamiento que él tiene, sino que él ya comienza a ser guiado por lo que oye del Señor. Y comienza a oírlo al Señor, y comienza a entender cuál es la obra que Dios quiere hacer. ¿Y por qué digo que comienza a entender cuál es la obra que Dios quiere hacer? Amén. Lea el versículo 28 del capítulo 10. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya había aprendido de Dios. ¿En dónde había aprendido? En la casa de Simón Curtidor. Amén. Allí, en ese lugar, donde vivir en ese lugar era vivir bajo el prejuicio. Era vivir quedando descalificado, porque según la cultura judía de aquellos días que regía, para Pedro regía y regía también en su corazón, él quedaba descalificado. No estaba habilitado ni apto siquiera para entrar al templo a orar porque estaba contaminado por tocar animales inmundos. Pero ahí donde él estaba siendo descalificado, ahí donde él estaba bajo el prejuicio de los demás, ahí Dios lo estaba procesando, lo estaba ministrando, lo estaba llenando con el Espíritu Santo y lo estaba direccionando para que él se moviera en el poder de la unción del Espíritu Santo. Lo estaba direccionando directamente él. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué he entrado a este lugar? ¿O por qué he quedado en descrédito? ¿O por qué, Señor, tanto prejuicio en contra mía? Si sabes que quiero agradarte a ti, si sabes que te amo a ti, si sabes que quiero vivir para ti. Pero ¿por qué tanto descrédito? ¿Por qué tanto prejuicio? ¿Por qué pareciera ser que no le caigo bien a nadie? Bueno, es el tiempo que entraste en la casa de Simón Curtidor. Es el tiempo en el que Dios te está procesando para llenarte con el Espíritu Santo y para que tú, aprendiendo de Dios, por medio de lo que vivenciás, por medio de la experiencia que tenés, ya no descalifiques a nadie. Para que lo que hacen contigo, tú no lo hagas con otros. Para que lo que hacen contigo, tú no lo hagas con otros. Así que en el verso 28 él entró y dijo, ustedes saben cuán difícil me es a mí, siendo judío, entrar en casa de un extranjero. Me es cosa difícil, pero yo he aprendido de Dios a no llamar a ningún hombre común ni inmundo. ¿Por qué? Porque había estado siendo procesado por Dios en la casa de Simón Curtidor. Hay cosas que Dios tiene que permitir y permite que te pasen. Hay cosas que Dios tiene que permitir y permite que te pasen para que procesándolo eso, sintiéndolo, que sufriéndolo. Porque cuando hablo de procesar me refiero a sufrirlo, a que te duela, a que te hiera, a que te haya hecho sentir avergonzado, a que te haya hecho sentir entristecido. A eso me refiero, para que sintiéndolo, estando entristecido, habiéndote dolido, puedas comprender a otros y no querer nunca hacer con otros lo que han hecho contigo. Y es así cuando Dios comienza a bendecir nuestras vidas y comienza a usarnos en esa medida de unción. Así que en el verso 44 dice las Sagradas Escrituras, en el capítulo 10 de los Hechos, dice que todos, mientras Pedro hablaba, todos fueron, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué le confirmó el Señor? Que Él no hacía excepción de personas. No dijo en este sí, en aquel sí y en aquel no, porque todavía tiene algo en su corazón guardado. No. Todos. Vaya a saber, algunos habrán ido y dicen, no, a Cornelio no le podemos fallar. Si nos invitó tenemos que ir. Pero iban por Cornelio, no iban por Dios.
Amén. Iban porque era Cornelio el que los había invitado y era un hombre de prestigio. No iban por Dios, pero fueron. Y Dios no dijo, no, este vino por Cornelio. Dios no dijo, esta vino para no quedar mal, porque estaba buscando hacerse ver por Cornelio. No, no dijo eso Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió el Espíritu Santo sobre todos. Envió el Espíritu Santo sobre todos. ¿Por qué? Porque Dios es sin acepción de personas. Dios es sin acepción de personas. Dice la Escritura en el versículo 46, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con él, que se quedase por algunos días. Fíjese, dijo, fueron llenos del Espíritu Santo. Dios no hizo acepción de personas. Entonces, ¿quién puede impedir las aguas? ¿Quién puede impedir que se integren a la iglesia? ¿Quién puede impedirlo? Si están llenos de Dios, si están llenos del Espíritu Santo, ¿podemos impedir las aguas? No, fue y los bautizó. Y los integró a la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio del bautismo uno es integrado a la iglesia, ¿no es cierto? Es lo visible de que uno es miembro, parte de la iglesia, que ha nacido de Dios, que es una nueva criatura. Y luego, ¿qué pasó? Comieron la cena del Señor. Comieron la cena del Señor. Entonces, hermanos, Dios quiere usarnos, pero primeramente tenemos que salir en cumplimiento de aquello para lo cual nos llamó. No importa qué tan simple sea su tarea, hermano, hermana. No importa cuán sencilla sea su tarea. Usted persevere y permanezca haciéndola. Porque mientras usted persevere y permanece haciendo su tarea, después le van a requerir. Y su aprovechamiento va a ser notorio a otros. Su crecimiento le va a ser notorio a otros. Después de que sea notorio a otros, todavía no termino ahí. Tiene que entrar a casa de Simón Curtidor. Tiene que ser procesado. Tiene que pasar por situaciones en donde lo que sufre, lo que le entristece, lo que le duele, lo que le lastima, lo que le hiere, lo que le avergüenza, lo tenga que vivir, sentir, sufrir, verse herido, lastimado y avergonzado. ¿Para qué? Para no hacerlo con otros. Para no hacerlo con otros. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando sea sin acepción, cuando esté vacío de usted, que ya no, simplemente soy un siervo. Yo no soy el dueño de la obra, no soy responsable de los resultados, soy un siervo. Cuando se haya vaciado de usted, de todo lo que siente, todo lo que quiere, todo lo que anhela, entonces Dios le va a empezar a hablar. Anda a tal lado, hace tal cosa, visita a tal otro, habla por teléfono con fulano, y hace esto, y hace aquello otro, y así. Y donde vaya, usted va a ver el respaldo del Espíritu Santo. Va a ver la unción de Dios cayendo. Lo que haga, por simple, por sencillo que sea, lo que hable, por simple, por sencillo que sea, va a ver el respaldo del Espíritu Santo, porque usted va a abrir su boca y, como sucedió con Pedro, el Espíritu Santo va a ser derramado, porque no está ahí por casualidad, no está ahí por capricho, no está ahí por voluntad propia, está ahí porque Dios le ha llevado hasta ese lugar. Está en ese lugar porque Dios le ha direccionado a ir. Y por eso es que Él va a respaldarle y va a bendecirle. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. No sé en qué proceso está usted. Si está por salir a cumplir con el ministerio, si está perseverando y permaneciendo en el ministerio, si ya se le está empezando a requerir para otras tareas, si se está moviendo en otra medida de unción, o está en la casa de Simón Curtidor. No sé en qué proceso está, pero todos ellos cumplen un propósito de parte de Dios para que usted y yo podamos ser usados en esa medida de unción, en donde Dios nos dirige y en donde todo lo que hacemos trae resultado y provecho para el reino de Dios. Así que vale la pena permanecer y perseverar, porque esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Amén.
Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Padre querido, hemos hablado tu palabra, Señor, por más de 30 minutos, Señor, compartiendo los hechos del apóstol Pedro y el proceso que hubo en su vida espiritual, Señor, para ser usado en esa medida de unción, para ser usado en esa medida del poder del Espíritu Santo, Señor. Y en esta mañana mi ruego en la oración, Señor, sobre tu pueblo, Señor, es que de acuerdo, Señor, en el lugar en el que se encuentre, pueda permanecer, pueda perseverar, Señor. Y si está pasando, Señor, porque entró en casa de Simón el curtidor, que está siendo descalificado, desacreditado, que está siendo herido, lastimado, avergonzado, que pueda ver, Señor, la guía, la dirección, que pueda escuchar tu voz, Señor, para permanecer y perseverar a fin de poder moverse en esa medida de unción y de poder del Espíritu Santo, creyendo que es lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren alabar el nombre del Señor? Alábele con gozo, hermana amada, hermano amado. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. ¡Aleluya! Mi deseo es ser de pie, conocer tu voluntad, tu palabra guardar cada día y obrar en lo que tú me dices, Señor. Mi deseo es ser de pie, conocer tu voluntad, tu palabra guardar cada día y obrar en lo que tú me dices, Señor, mi Salvador.